Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos y arrancamos Tesis de Salud, el programa más integral para cuidarte mejor. Hoy vamos a estar hablando de diabetes, si se puede prevenir y en ese caso cómo hacerlo y también cómo tratarlo. También vamos a estar hablando de vacunación y cómo uno puede vacunarse en las farmacias, qué tiene que tener en cuenta a la hora de vacunarse. Y finalmente, atención, mamás y papás, porque te vamos a estar contando qué podés hacer para que tus chicos no se enfermen en esta época de otoño y que empieza el invierno. Así que quédate ahí, que ya empieza Tesis de Salud. El tema que nos ocupa ahora en Tesis de Salud es diabetes y por eso nos acompaña el doctor Gabriel Lichtroff, que es especialista en el tema. Gracias, doc, por estar aquí. Un gusto y gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar por definir la diabetes. ¿Qué es? Bueno, te cuento que la diabetes es un grupo de enfermedades que se caracteriza por un aumento de los niveles de azúcar en sangre, que se llama glucosa, y que afecta al metabolismo de las grasas, de los azúcares, y su diagnóstico temprano y su tratamiento oportuno previene todo tipo de complicaciones. ¿Uno nace diabético o nace con una predisposición? Hay una predisposición genética. En la diabetes tipo 1, que antes se llamaba diabetes insulinodependiente, se da en el 10% de la diabetes. Habitualmente aparece en la infancia o la adolescencia, si ven algunas formas más tardías, y la diabetes tipo 2, que se da en la tercera, cuarta década de la vida en general, actúa una predisposición genética y siempre un medio ambiente que favorece a que aparezca. Siempre la comparo como uno puede estar, tiene una semilla que puede estar 30, 40 años hasta que no llueve, no germina, pero nunca va a haber una planta si no hay una semilla, de tal modo que no todas las personas que se van a poner gorditas van a tener diabetes, pero una persona que tiene la predisposición genética y se pone gordita o está sedentaria, sí va a aparecer. Es decir que la diabetes tipo 1 no, te cuento que no se puede prevenir. No podemos decirle nada al papá, a la mamá, haga o deje de hacer tal cosa, pero la diabetes tipo 2, que es la mayoría, se puede prevenir en un 60% haciendo actividad física y un plan alimentario adecuado, y hoy tenemos un arsenal terapéutico enorme para poder tratarla y prevenir todo tipo de complicaciones. A ver, vamos por partes. Entonces, no toda la diabetes tiene que ver con lo que uno come. Tal cual. En diabetes tipo 1, que puede aparecer desde los pocos meses de vida, en la niñez y en la adolescencia, por más que la persona esté con su estado, coma bien, actividad física, puede aparecer igual, pero en la diabetes tipo 2 sí hay una genética sobre la cual actúa el medio ambiente, y si nosotros cambiamos ese medio ambiente, aún habiendo la predisposición, eso se puede evitar en un porcentaje altísimo, un 60%. Bueno, vamos a hablar justamente de prevención en ese tipo de diabetes que es el mayoritario, ¿no? Tal cual. ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, en primer lugar, saber que, decirle a los papás, a las mamás o a los abuelos, que lo que uno pone en la heladera en la infancia es lo que la persona cuando sea grande va a querer comer. Tenemos una gran ligazón entre el afecto y la comida. Es decir, que si mi abuelo o mi abuela me hacía tal o cual comida de chico, cada vez que yo como esa comida voy a rememorar esos momentos lindos. Es decir, que si una persona está acostumbrada a comer manteca o salame o cosas, y cuando sea grande tienden a repetir esa conducta alimentaria. Es decir, que hay una gran responsabilidad de la familia, del entorno, en cuanto a la prevención. Y siempre
es importante que los chicos y los jóvenes tengan alguna actividad física que les guste. Claro. A algunos les gusta una cosa, a otros otras, pero el tema no hacerlo para prevenir la diabetes, sino para tener el placer, Claro, para hacer encontrar las la cosas actividad bien. que le dé placer. Que le dé Y placer. en cuanto a la alimentación, entonces no tiene que ver con el peso solamente, porque un chico que es flaco pero come mal también puede contraer diabetes. Claro, cuando un chico delgado come de más y engorda y está sedentario, si tiene la predisposición genética va a aparecer diabetes. Por eso antes era una rareza que hubiera diabetes tipo 2 en niños, y ahora con tanta proliferación de comida chatarra y tanto sedentarismo, lo que antes aparecía en los congresos, presentaban casos raros de chicos que tenían diabetes tipo 2, se está haciendo cada vez más frecuente. Por eso es tan importante el rol de la familia, de la escuela en esto. Sí. ¿Puede haber diabetes sin sobrepeso? Diabetes tipo 1, puede haber, generalmente la diabetes tipo 1 son personas que son mayormente delgadas, y aparece esa diabetes tipo 1 donde hay un déficit casi total de insulina y la persona tiene que aplicarse insulina porque es importante comentarle a la gente que todos somos insulinodependientes, todos necesitamos insulina para vivir. Claro. El que no la produce, la tiene que aplicar, y el que produce poco, hay medicamentos por vía oral, o también a veces tiene que aplicarse insulina en algún momento para tener un buen control, y así se evitan todo tipo de complicaciones. ¿Y en la diabetes tipo 2 puede haber diabetes sin sobrepeso? Es raro, es más raro. Es más raro que sea así. En general, las personas con diabetes tipo 2 suelen estar con sobrepeso. Cuando uno piensa en qué no tenemos que comer para prevenir la diabetes, enseguida pensamos en el azúcar, sacar los azúcares. ¿Pero es solo eso? Es una pregunta hermosa, porque a veces la gente no se da cuenta que los hidratos de carbono también están en el exceso de pan, de las harinas. Claro. Hay alimentos que tienen, en general las gaseosas, cada vaso de gaseosa tiene casi 94, 95 calorías. Por eso las no light, ¿no? Las no light. Y por eso siempre aconsejamos que si les gusta tomar gaseosa, que hagan una gaseosa light. El estar gordo, no importa con qué se está gordo, aumenta la predisposición a tener diabetes. Es decir, que es interesante eso, que se puede estar gordo, comer solamente proteínas. Salado, claro. Proteínas. Y sí, todas las personas que tienen diabetes tienden a retener sodio. Es decir, que también aconsejamos a las personas que tienen diabetes también restringir las cosas sal del sodio, porque solamente el 30% de la sal que consumimos está en el salero. A veces me dice, mire doctor, ¿cómo sin sal? El 70% está en el cubito de caldo, queso rallado, fiambre, aceituna. Claro, no solo las papas fritas, también en cosas que uno quizás no termina de registrando, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas de la diabetes? Bueno, lo que nosotros llamamos signos cardinales, lo que nos orienta, porque te cuento que el diagnóstico es bioquímico. Es un análisis de sangre, pero es asintomática. Puede tener en un 50% de los casos es asintomática, pero la persona puede tener mucha sed, orinar mucho, tener un apetito voraz y pese a ello bajar de peso. A veces nos consulta porque hay momentos del día que tienen la visión turbia y a veces se les ven bien, o infecciones ginecológicas, o apatía o sexual, o trastornos de ese tipo. Así que la consulta, pero lo que nosotros llamamos signos cardinales, orinar mucho, tener mucha sed y tener mucho apetito, acompañado del descenso de peso. Perfecto. Tal cual. Bueno, y por eso también la importancia de hacerse los controles, ¿no?, periódicos. Absolutamente. Porque a veces no hay síntomas, o son síntomas que uno no le presta demasiada atención. Tal cual. A veces pasa que hay gente que está, porque obviamente cuando la glucosa está alta, la persona está cansada, se siente sin energía y lo puede atribuir a tantas cosas de la vida que nos cansan. Por eso sí es importante, con el control de la glucemia, con un estudio baratísimo y sencillo, nosotros podemos saber si alguien tiene diabetes o no, y mientras más pronto actuemos es mejor. ¿Se revierte? La diabetes, qué linda pregunta, porque uno ve por internet tantas cosas. Sí. A veces se desinforma uno por internet. Venía la combi acá para Capital y leía que el té verde y la canela y todas esas cosas. No, la diabetes se puede controlar, pero por ahora no la podemos curar. Bien, Doc, completísimo. Bueno. Hemos aprendido un montón sobre la diabetes. Muchísimas gracias por haber pasado por Tesis. Un gran gusto.
Está con nosotros ahora Isabel Reynoso, presidente de la COFA, la Confederación del Colegio de Farmacéuticos. ¿Cómo estás, Isabel? Bien, muy bien. Vamos a hablar hoy de vacunación, para empezar. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de vacunarnos, ¿no? Porque las farmacias son vacunatorios también. Sí, es así. Lo primero que, bueno, para la gente la vacuna es un medicamento. Es por eso que el farmacéutico, que es el profesional experto en medicamentos, conoce no solo de la fabricación de las vacunas, sino también de la aplicación. Claro. En muchas provincias, digamos, la farmacia es el vacunatorio oficial, o sea que es el único lugar que encuentra disponible con un horario extenso para vacunarse. Más allá de que existen vacunas que están en el calendario, que son gratuitas y que uno puede asistir al ámbito público a aplicarse, esas mismas vacunas también se pueden aplicar en el ámbito privado. Últimamente, bueno, había algunas vacunas que faltaban y desde la farmacia, bueno, suplantamos esta vacuna que es gratuita, por ejemplo, para lo que era el meningococo. Claro, que hubo faltante, ¿no? Sí, para la dosis de los chiquitos de 11 años, que es importante que se la den. Y bueno, ahí también nos vemos un poco, digamos, abrumados por la cantidad de gente. Entonces, cuando viene la gente, cuando falta en el ámbito público, el ámbito privado, digamos, satura, claro. Pero encargándola, y cuando el laboratorio, digamos, reponía la cantidad de dosis, se ha vacunado cantidad de chicos este año con el tema del meningococo. Y después claramente participamos en todas las campañas de vacunación antigripal. En esta época vacunamos a todos los abuelos, la red de COFA o las farmacias que conforman la red COFA. Hemos recibido ya 500.000 de vacunas, que prácticamente el 86% ya están aplicadas. A esta época ya del año ya debería estar aplicada, ¿no? La vacuna antigripal. Sí, nosotros arrancamos en el mes de abril. Lo que pasa es que también el tema del frío se fue corriendo. Claro, como se fue corriendo, gente que se deja estar, ¿no? Lo deja para último momento. Y además las vacunas antes aparecían en el mes de marzo y ahora aparecen mediados de abril, con lo cual apenas el ANMAT, que es el ente que regula, digamos, la Agencia Nacional de Tecnología, Alimentos y Medicamentos, aprueba las cepas que se pueden vacunar en el país. Bueno, para el caso particular de PAMI, el PAMI contrata a través de la red de prestaciones de farmacia 1 millón de dosis y ya hemos retirado 500.000 para las farmacias de la red COFA, que el 86% están aplicados. Y bueno, decirle a los abuelos que está llegando a las farmacias una tercera tanda, porque a veces vienen y justo se terminaron de aplicar, pero bueno, nosotros los farmacéuticos tratamos de aplicarla lo más rápido posible, porque sabemos que a los abuelos les genera una ansiedad. Tener la vacuna antigripal, mayores de 65, todos se tienen que aplicar, y también vacuna anti-neumocóxica. O sea, la neumonía hoy es una enfermedad que no tiene periodo del año. Hay neumonías en el verano, con lo cual también a través del instituto para mayores de 65 y es así. ¿Tienen cobertura para esa Sí, vacuna? En forma gratuita a todos los jubilados y durante todo el año, no en esta época. ¿Sí? Ahora aprovechamos cuando vienen a aplicarse el antigripal, le aplicamos también. Claro, porque muchos no saben, Isabel, que tienen la opción, ¿no? Para de esa los vacuna, abuelos claro. Es gratuito, pero terminada la campaña de vacunación antigripal vamos a seguir durante todo el año, porque esta es una enfermedad que no es solamente de invierno. Antes las neumonías venían solamente con los fríos. Hoy hay neumonías y la realidad que la neumonía mata, me parece que claro, bueno. Para este grupo, ¿no? Que es un grupo de riesgo para una enfermedad como la neumonía, ¿no? Los adultos mayores, es importantísimo estar prevenidos. Sí, también, digamos, hay pacientes que no tienen más de 65, pero sí son grupos de riesgo, como por ejemplo el tema de la diabetes, el tema de los pacientes trasplantados. Bien. También, aunque no tengan 65 años, son, digamos, un grupo de pacientes en lo cual las obras sociales en general le cubren la vacuna antigripal y de neumonía al 100%. Entonces, acá con el tema de las vacunas, plantear que hay que aprovechar cada oportunidad de vacunación. Claro. Ahora, justamente, ahora que mencionas esto, ¿no? Ha habido en los últimos tiempos varios movimientos antivacunas, ¿no? Que alzaron sus voces
diciendo que bueno, era inocularse virus en el organismo y salieron a hablar en contra de las vacunas. Desde aquí, desde este programa, muchas veces hablamos de la importancia de vacunarse y además de que es una cuestión de solidaridad social, ¿no? Vacunarse. Sí, la vacuna es, como dije al principio, es un medicamento. Todo medicamento es bien social, pero en el caso de las vacunas es protegerse a sí mismo y a la comunidad, ¿sí? Este grupo antivacunas son generalmente de clase alta, ¿sí? Pacientes informados, pero que no han vivido las épocas donde la gente se moría por viruela, por polio, ¿sí? Entonces tienen mitos planteando de esto que vos decías, y sí, es verdad, hay virus vivos atenuados, pero hay otras vacunas que son las celulares, que no tienen eso y tampoco se la aplican, y hoy estamos viendo como había enfermedades que estaban erradicadas y vuelven. Claro, es por ¿sí? esto, ¿no? Claro, porque no está cubierta la comunidad. Exactamente. Hay gente que deja de vacunar. Sí, claramente estos movimientos antivacunas, como decía, hay que diferenciarlo en dos grupos. Este grupo de clase alta informado que está radicalizada en el pensamiento, con muchos mitos, ¿sí? Y después hay otra, digamos, parte de personas de este movimiento antivacunas que claramente, como no han vivido la muerte por estas enfermedades o, digamos, a veces no muerte, pero sí, digamos, enfermedades graves, ¿no? Enfermedades, digamos, que dejan discapacitadas a las personas secuelas por no haberse vacunado, hay que, digamos, permanentemente informar. Por eso me parece bárbaro que desde este programa se trabaje sobre eso y que la gente sepa que la vacuna, se habla mucho de prevención. Bueno, la vacuna es la prevención por excelencia. Claro. Isabel, ¿qué pasa cuando se pasó el tiempo ¿no? para una determinada vacuna? ¿Se puede dar tardíamente? ¿No todas? Sí, por eso. ¿Las farmacias pueden consultarlas? Sí, claro, pueden consultar porque eso depende de la vacuna y del tiempo que haya pasado. Porque si pasa demasiado tiempo cae el nivel de anticuerpos y hay que volver a hacer todo el plan completo, y en otras, digamos, uno con la libreta puede ver la dosis que falta y dependiendo de la vacuna se puede aplicar ese refuerzo en forma inmediata y el paciente ya tiene, digamos, su plan completo para esa vacuna. Bueno, sí. Y como siempre, el farmacéutico es ¿no? el amigo que en materia de medicamentos y enfermedades uno puede consultar, generalmente los conoce, ¿no? Y ahí va a tener una respuesta rápida, inmediata y tranquilizadora. Sí, ¿no? es así. Y también decirte que en las farmacias reportamos cuando el paciente tiene un efecto adverso, si se le hincha, si le duele, y ese reporte que se llama planilla SAVI, por eso decimos que las vacunas son seguras, porque no tenemos tantos reportes de efectos adversos, los mandamos a la Autoridad Sanitaria Nacional, que es el ANMAT. Así que la gente se vacuna, la vacuna no provoca enfermedades, todo lo contrario. Es la mejor prevención que existe, ¿no? Por ahora no hay nada mejor. No hay nada. Gracias, Isabel, un placer como siempre que hayas pasado por Tesis. Gracias a vos. Celeste Celano es médica pediatra, gracias Doc por estar aquí con nosotros y vamos a hablar con ella de un tema que en esta época del año desvela a las madres y a los padres también, y son los resfríos en los chicos. Es inevitable que anden todos los niños moqueando. Sí. ¿Podemos prevenirlo? ¿Qué es este resfrío que siempre aparece en el otoño? Mira, es una buena pregunta, Paula, porque primero tenemos que diferenciar lo que es el resfrío por una causa viral, que es lo más frecuente en esta época, sí, que estamos empezando con los virus de esta temporada, que es otoño-invierno, diferenciarlos de lo que es el resfrío alérgico, ¿sí? Que en ese caso, bueno, es una reacción exagerada del cuerpo a ciertas sustancias que empiezan a aparecer en el otoño, que no es contagioso, sí que es propio de cada chico. En cambio, el resfrío por virus, ese, bueno, es el que abunda, es uno de los motivos de consulta más frecuentes, es el que se produce en el 80-90% por virus comunes,
¿sí? Que no representan más allá de lo que es un catarro, una sensación de malestar, porque, bueno, obviamente hay mucho moco, mucha tos, puede haber dolor de garganta también, pueden estar congestivos los oídos. ¿Fiebre? ¿Viene siempre acompañado de fiebre o no? No siempre, no siempre. A veces hay mucho catarro, el catarro se resuelve solito, y a veces sí hay una instancia en donde puede haber algún pico aislado de fiebre. Bueno, eso es generalmente lo que ocurre con el resfrío. Cuando son solo mocos, ¿siempre tenemos que asociarlo con la alergia o puede No, ser? al revés. Justamente la alergia no se caracteriza por la presencia de mocos. Es agüita, agüita que exacto, es agüita y mucho estornudo por lo general. Bien. Y ahí hay como ojitos colorados también, mucha picazón de la nariz. En cambio, el que es producido por el virus, bueno, ese es el que genera mucha más congestión de moco. Pero ahora, si es moco solo y no pasa a los otros síntomas que recién describías. También es un resfrío de otoño, en donde lo más importante es el tratamiento sintomático, ¿no? Es decir, la nebulización o el vapor en el baño, el aspirado bien de secreciones, sobre todo en los bebés que no pueden sonarse la nariz, ¿sí? Porque a veces da más incomodidad a los chicos que otra cosa, porque se paspan de tanto sonarte, molesto para dormir, pero después no es que tienen ningún dolor ni malestar. No, esto no trae mucha más complicación de lo que es quizás un cuadro de decaimiento que puede llegar a estar presente en las primeras horas y después ya cede solito. ¿Y cómo lo tratamos? Bueno, lo tratamos de manera sintomática. Siempre los resfríos producidos por virus no se tratan con antibióticos, tampoco los resfríos por alergias, ¿no? En este caso lo que hacemos es tratar de que la vía aérea, tanto alta como el pulmoncito, estén lo más limpio posible. ¿Sí? ¿Vale algún ibuprofeno? Ibuprofeno si hay fiebre. Sí, si fiebre recordamos que es 38 grados o más de temperatura, o si hay un malestar en donde el chico se siente como muy cansado, como dolorido. Me duele el cuerpo. Claro, en ese caso usamos el ibuprofeno sin problema, el paracetamol también. O la dipirona, que son analgésicos aparte de antifebriles. Sí, pero una vez, después consultamos. Sí, exacto. Después siempre consultar y bueno, tratarlos de tener en el mayor confort posible y no asustarse con estos cuadros. Cuando hay fiebre, ¿cuándo tenemos que consultar al pediatra? ¿Cuándo tenemos que molestarlos? Mirá, no, molestar no, nunca molestan. El tema es así, siempre depende más que nada de la edad que tengan y del estado general. Sí. Cuando los chicos son muy chiquitos, son bebés menores de 3 meses, 4 meses, siempre uno sugiere que consulten enseguida cuando hay un cuadro de fiebre. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen las defensas necesarias para enfrentar el germen que les esté provocando esto. Bien. En los chicos más grandes, ¿sí? En los chicos que ya van a jardín, que ya están escolarizados sobre todo, no se puede evitar la fiebre. No hay manera de que, o sea, la forma de hacer anticuerpos, es decir, de hacer defensas en ellos, es enfermándose. Entonces, ahí consultamos cuando hay mal estado general, siempre, no importa la cantidad de días que tenga fiebre o la cantidad de grados de fiebre, siempre. Ahora, cuando está acompañado de un catarro, de una tos, de moco y viene con fiebre, podemos esperar manejándolos con el antitérmico, dándoles confort, esperar entre 24 y 48 horas si no se agrega ningún otro cuadro. Perfecto. ¿Cómo hacemos para que los chicos no se enfermen en esta época? Muy importante la vacunación, ¿sí? La vacunación antigripal es muy importante. Siempre hay que tratar de darlo antes de que comience el invierno porque justamente tiene que hacer su efecto en el cuerpo, ¿no? ¿La recomendás aún para los chicos que no estén en grupo de riesgo? La vacunación siempre sirve, ¿no? Para erradicar las enfermedades. El chico que se la puede dar está buenísimo porque, bueno, evita contagiarse de gripe. Por supuesto que el que está en los grupos de riesgo es el que tiene que dársela sí o sí.
Después es muy importante el lavado de manos, el cuidado de la higiene personal, el tratar de bañarse todos los días, el lavarse bien las manos con jabón y agua cuando vuelven del colegio, cuando vuelven de los jardines, sacarse la ropa de la que vinieron de los jardines y de los colegios, porque muchas veces los virus quedan impregnados en lo que es la ropa, por lo menos por un tiempo prudencial, y también en la superficie. O sea, como que el contagio puede seguir en casa por lo que uno trae en la ropa. Tal las cual. Posibilidades de contagio. Exactamente, sí, en las telas sobre todo. Y el sobreabrigar, por ejemplo, no puede, claro, ser contraproducente, porque claro. además tienen esa manía de Sí. ¿no? Abrigate, los emponchan de una manera, Claro. y entran y salen de ambientes calefaccionados, quizás con toda esa ropa. Sí. Yo siempre lo que les digo a las mamás es, ellos regulan la temperatura igual que vos. Si vos tenés calor, ellos tienen calor. Si vos tenés frío, ellos tienen frío. A lo sumo siempre llevar alguna mantita o algo, sobre todo si son bebés, como para arroparlos, como vos decís, cuando salen ambientes más fríos, o desabrigarlos cuando están en lugares donde hay calefacción, para evitar más que nada este contrapunto climático, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la mayor consulta que tenés en esta época en el consultorio? Catarro, tos, moco y fiebre ocasionalmente. Bueno, hay que lidiar con eso, sí, ya lo claro. sabemos, pero bueno, estamos preparados. Sí, por supuesto. Doc, muchísimas gracias No, por haber estado con Paula, nosotros. al contrario. Y llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos la próxima semana para seguir haciendo Tesis de Salud.